Gloria a Dios. Nuestras vidas necesitan seguir siendo alimentadas por la palabra de Dios. Nuestras vidas necesitan seguir siendo impactadas por el poder de Dios. Tú y yo tenemos que entender que necesitamos cada día estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la única salida a todas las cosas que nosotros podemos estar enfrentando en medio de nuestras vidas. El mundo ofrece muchas salidas a diferentes cosas y piensan que la solución está en hacer muchas cosas, o hay un dicho que por ahí dice que todos los caminos conducen a Dios. Pero nosotros tenemos que tener algo muy claro y presente en nuestras vidas, y es que el único camino para ir al Padre Celestial se llama Jesucristo de Nazaret. El único que puede tomar tu vida y ponerla en control, tomar tu vida y ponerla en el lugar indicado, establecerla, es Jesucristo de Nazaret. Y esto es algo que la iglesia tiene que escuchar, aunque muchas veces se lo hayan dicho. Cristo es mi todo. Cristo es tu todo. Diga conmigo: Cristo es mi todo. Y esto es algo que no solamente tenemos que hablar o expresar, sino que tenemos que sentirlo, tenemos que creerlo, de tal manera que tú no puedas hacer nada sin Cristo Jesús en medio de tu vida. Dios nos ha permitido en medio de estas reuniones juveniles empezar un tema muy precioso, y es el tema de la cautividad. No porque la cautividad sea bonita, sino porque en este lugar sabemos cuál es la respuesta o la salida a la cautividad. Y la salida no es un hombre, la salida no es que usted se compre un agua, usted se compre un manto, un paño, no. La salida es que usted ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Y hemos estado hablando de diferentes tipos de cautividad que el joven y la iglesia a nivel general ha tenido que estar enfrentando. Y hablamos de este tema porque es necesario que la persona entienda que si se encuentra en algún estado de cautividad en medio de su vida no podrá tener frutos. Su vida va a terminar en destrucción. Pero si nosotros reconocemos que en nuestra vida hay cautividad y nos humillamos delante de la presencia de Dios, nos humillamos delante de Jesucristo, Él traerá libertad a nuestras vidas de cualquier cautividad en la que tú o el enemigo te haya querido meter. Tú no naciste para ser esclavo. Diga conmigo: no soy esclavo. Tú no eres esclavo del pecado. Si tú quieres ser esclavo, yo te invito, pero para que seas esclavo de Jesucristo por amor. Pero no podemos ser una generación que sea esclavo del pecado, porque si hemos creído en Cristo Jesús, tiene que haber libertad en medio de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Usted cree que Cristo vive en medio de su vida? Creo que muy poquitos. ¿Usted cree que Jesucristo vive en su vida? Y si usted cree eso, déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también tenemos que entender que si Cristo mora en nosotros, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros ya no tenemos que seguir siendo esclavos del pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nuestras vidas, sino que Jesucristo tiene el control de nuestras vidas. Y hoy hablaremos de un tipo de cautividad que se puede entender como la cautividad que se desarrolla en la vida del ser humano cuando pone su mirada en las cosas de este mundo. Déjeme decirle que Cristo se atravesó en tu vida porque Él quería libertarte y restaurarte. Él quería que tú no perecieras.
Pero hay muchas personas que un día llegaron a los caminos de Cristo, hicieron una oración de fe, reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero sus vidas cristianas quedaron hasta ahí nomás. Y empezaron a poner sus ojos en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Empezaron a poner su mirada y su esperanza, su confianza en medio de las cosas de este mundo. Y cuando eso sucede en la vida de una persona, entra en un estado de cautividad. Y quiero que me acompañes al libro de Hebreos. Abre tu Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a verlo por la palabra de Dios. Porque antes de seguir hablando de la cautividad, quiero darte la solución acerca de una cautividad como estas. Hace 8 días Dios nos permitía hablar sobre la cautividad mental, sobre esa cautividad que viene sobre el corazón, sobre la mente de muchos jóvenes, de muchas personas. Y aún esas personas, siendo cristianas, óigame muy bien, todavía siguen añorando y extrañando su pasado. Todavía desean volver a repetir las cosas que hacían cuando estaban apartados de Cristo. Pero Dios habla en su palabra y Él dice que Él quiere libertar aún a aquellos que pueden tener ese tipo de cautividad. Y en esta hora, como les dije anteriormente, hablaremos sobre esa cautividad de poner nuestra esperanza, nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pero quiero empezar, si se puede decir, al revés. ¿Por qué no hacerlo de esta manera? Y hablarle de la solución que puede traer a tu vida. Si tú estás en medio de esta situación, la solución se llama Jesucristo. Di conmigo, Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Volvámoslo a leer, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra de Dios nos muestra y dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que nos puede estar siendo un peso, una carga, o que nos impida correr la carrera que hemos determinado o decidido correr. Y esto es algo que el cristiano tiene que entender, porque cuando tú viniste a los pies de Cristo, decidiste empezar a correr una carrera. Pero tú no puedes andar corriendo esa carrera con pesos en tus espaldas. Tú no puedes correr esa carrera con cosas que no debes llevar en medio de esa carrera. Porque nosotros vemos que cuando se muestran los Juegos Olímpicos o las carreras de competición, el atletismo, vemos que la persona que está corriendo en esa carrera corre como ligero. Trata de correr de la manera más ligera que se pueda. O usted ve que empiezan a correr con 10 ladrillos al hombro. Empiezan a correr lo más ligero, y eso nosotros tenemos que aplicarlo en nuestras vidas espirituales. Pero hay personas que se cansan en medio de su carrera como cristianos porque llevan el peso del pecado, de cosas que no deberían llevarlas, llevan a sus espaldas y terminan por cansarse. Pero la palabra de Dios nos muestra y nos dice, oiga, usted tiene que despojarse de ese peso para que usted pueda correr con paciencia la carrera del Evangelio. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos que entender que de nada nos sirve si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Si nosotros empezamos a confiar más en las cosas que el mundo ofrece.
Si nosotros confiamos más en las cosas que este mundo ofrece, nada bueno podemos sacar. La única manera de que haya provecho, de poder encontrar una verdadera libertad, es poniendo nuestros ojos en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, porque es algo muy necesario en medio de nuestras vidas. Y es algo primordial y primario para el cristiano o la persona que quiere agradar a Dios. Tú no puedes tener tu mirada puesta en las cosas que el mundo ofrece, sino que tienes que enfocarte en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura a tu vida. No podemos venir a ser cristianos y buscar a Dios por los panes y por los peces, buscar al Maestro por los panes y por los peces. No, nosotros tenemos que seguir a Jesucristo y poner nuestra mirada en Él, porque Él nos amó primero. Hacerlo por gratitud, por amor, porque gracias a Jesucristo tú y yo tenemos salvación, perdón de pecados. Pero el cristiano, cuando pasa mucho tiempo, y el joven, empiezan a desviar su mirada y empiezan, por ejemplo, a poner su mirada en el impío y dicen: ay, pero mire, el impío sí prosperó, sí se pudo comprar tal cosa, sí pudo hacer, pudo venir, y yo, mire, sigo en esta misma condición. No podemos poner nuestra mirada en eso, porque la palabra de Dios dice que sí, el impío a lo mejor podrá prosperar por un momento, pero la calamidad le vendrá de repente. No habrá quien lo liberte de la situación que venga a su vida. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, estaremos guardados, estaremos fieles, firmes, estaremos guardaditos en el hueco de la mano de Dios, y nada ni nadie nos podrá sacar de allí, nada ni nadie nos podrá hacer frente. Amén. Así que cuando hablamos de una cautividad, de poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, podemos hablar de todas las cosas que se ven. Y es muy fácil confiar en las cosas que se ven. El joven tiende a confiar mucho más en las cosas que se ven. Pero Dios dice que mejor recompensa trae aquella persona que aprende a poner su mirada en las cosas que no se ven, a confiar en las cosas que no se ven. ¿Cómo así, hermano? Sí. ¿Alguno de los que estamos aquí puede ver a Dios? ¿Usted ha visto a Dios? Ninguno. Dice la palabra que no hay hombre que viva para contar eso. Si nosotros viéramos a Dios, caeríamos como un pollo, hermano. Porque Él es todopoderoso, Él es santo. Pero aunque no vemos a Dios, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él, aunque no lo veamos, porque Él es más real que cualquier cosa que nuestros ojos físicos puedan ver. Amén. Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a esto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y esto tenemos que entenderlo muy claro, tenerlo muy claro en medio de nuestras vidas, porque todo lo que nosotros podemos ver en esta tierra es algo pasajero, se acabará, mas lo que Cristo ha prometido permanecerá. Y con esto no digo que las cosas que están en este mundo todas sean malas. Nosotros no podemos decir que, por ejemplo, poner nuestras fuerzas en estudiar, en cumplir algunas metas en medio de nuestras vidas sea malo. No, al contrario. La palabra dice: mira que te mando que te esfuerces. Pero el problema es que mucha gente prefiere poner su esperanza y su todo en una carrera universitaria,
Y yo le pregunto algo, ¿la carrera universitaria te va a salvar? ¿Usted qué dice, hermano? Los noto como muy callados hoy. ¿Será que todos están en ayuno? Una carrera universitaria no te va a salvar. Una casa, un carro, tampoco te van a salvar. Esas cosas se constituyen como una añadidura en medio de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada expuesta en Cristo Jesús. Porque sin Él, hermano, nosotros estamos perdidos. Sin Cristo Jesús, tú y yo no podremos entrar al reino de los cielos. El único boleto que te van a pedir para entrar en el reino de los cielos es que Jesucristo sea el dueño y Señor de tu vida. De lo contrario, ni siquiera te puedes arrimar por allá. Pero es algo que muchas veces al cristiano y al joven no le gusta entender, no le gusta que se lo digan, porque dice, ay, pero ya tampoco sea tan religioso, hermano. Tampoco todo puede ser Cristo. Es que en esa iglesia ya son todos religiosos y no dejan que uno tampoco explore nuevas cosas. Tú puedes ir a la China y volver, tú puedes hacer muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que apartados de Dios, ¿qué? Nada podemos hacer. Tú y yo sin Dios, sencillamente no podemos hacer nada. Y necesitamos pedirle a Dios la capacidad de que podamos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas que no se ven. Que pongamos nuestros ojos en eso, porque eso es eterno. Las cosas del Espíritu, las que provienen de Dios, eso es en lo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Ahí es cuando el cristiano experimenta una libertad en medio de su vida. Pero si todavía a nosotros nos cuesta creer que Dios puede hacer un milagro en medio de nuestras vidas y preferimos poner nuestra confianza en lo que se ve, nosotros estamos en medio de una cautividad y necesitamos ser libres de esa cautividad, porque Dios dice, su palabra dice que donde mora el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Diga conmigo, libertad. Dios no nos ha llamado a cautividad. Y tampoco nos ha llamado a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes alcanzar muchas más, pero Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. La palabra de Dios dice que al Señor Jesucristo lo seguían muchas multitudes. Y lo seguían y Él les predicaba y les daba de comer. Pero un día Él se paró y les dijo, ¿ustedes por qué me están buscando? ¿O por qué me siguen? ¿Por la comida que yo les puedo dar? ¿O porque verdaderamente saben quién soy yo? Y lamentablemente mucha de esa multitud tuvo que irse, tuvo que entender que seguía a Cristo por lo que Cristo les estaba dando. Pero Él les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, a su núcleo más cercano, les digo, ¿y ustedes por qué me siguen también? ¿Por eso? Y nosotros no podemos seguir a Cristo por los beneficios que eso trae. Sin duda alguna eso viene en el paquete de ser cristiano. Pero entonces si Dios no te bendice, ¿tú no vas a seguir a Cristo? Si Cristo no te abre puertas, si Cristo no te sana, entonces ¿tú no vas a seguir a Cristo? Nosotros tenemos que seguir a Cristo porque estamos agradecidos por lo que Él hizo en medio de la cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Él, a Cristo por eso. Bendito sea su nombre. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas que se ven, sufrimos un riesgo muy tremendo y es que nos podemos terminar apegando a esas cosas. A tal punto que usted prefiere perderlo todo antes de perder eso de lo que usted está tan apegado. Hay personas que prefieren el dinero por encima de cualquier otra cosa, prefieren perder su familia, prefieren perder su salud, prefieren perder sus amistades, prefieren estar enemistados con Dios antes de perder el dinero. Y sin duda alguna el dinero es importante,
pero no puede ser el todo de nuestras vidas. Porque por más dinero que usted tenga en esta tierra, usted no se va a llevar ese dinero. Todo eso va a quedar, ¿qué? Acá. Así como usted llegó, así también se va a ir, ¿cómo? Con sus manitas, ¿qué? Limpiecitas. Y nosotros tenemos que entender eso, porque hoy en día el enemigo ha utilizado muchas estrategias para que la iglesia, la juventud, desvíen su mirada y se entretengan con bobadas, perdón la palabra, y no pongan su mirada en Jesucristo. Pero hoy Dios nos permite volver a entender y recordar que tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Si tú eres una persona que dice, uy no, si a mí me quitaran esto que yo tengo en este momento, yo no sé qué haría, yo me muero. Y vemos que hay personas en el mundo que dicen, ay, si mi perro se muere, yo me muero con mi perro. Ay, si a mí me quitan mi carro, no, yo me muero sin ese carro, yo no sé qué haría sin el carro. Hay muchos jóvenes que le dicen a la novia que se consiguieron, es que si tú no estás conmigo, yo me muero. Tú eres el todo de mi vida, tú eres la razón de mi felicidad. Hermano, y no saben lo que están diciendo. Porque yo amo mucho a mi esposa, Dios me permitió tener una esposa maravillosa y la amo con todo mi corazón, la amo. Pero si a mí me quitaran mi esposa y yo siguiera teniendo a Cristo, yo puedo seguir viviendo. Pero si a mí me dejan con mi esposa y me quitan a Cristo, sencillamente yo estoy como muerto. Y aunque hay muchas cosas que se generan en nuestras vidas y tienen valor, por encima de todas esas cosas tiene que estar ¿quién? Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Él tiene que ocupar el lugar número 1 en medio de tu vida. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos servirle a dos señores. ¿Por qué? Porque si servimos a dos señores terminaremos amando a uno y odiando ¿qué? Al otro. Y en tu vida solamente tiene que haber un Señor y dueño, y ese tiene que ser Jesucristo. Tu guía tiene que ser el Espíritu de Dios. Porque mire lo que nos muestra la Escritura. Acompáñame al libro de Mateo. Mateo capítulo 19. Versículo 16. Y rápidamente quiero entrarlo en contexto. La palabra nos muestra y dice que un joven rico un día se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, tienes que obedecer los mandamientos, cumple los mandamientos. Y él le dijo, desde pequeño los cumplo. Pero mire lo que la palabra de Dios dice. Desde el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y pare ahí un momentico. Hay muchos jóvenes, muchas personas que se encuentran en el estado de este joven rico. ¿Sabe por qué? Porque han sido personas que han tratado de guardar la voluntad de Dios. Hay personas que han tratado de caminar en santidad delante de Dios. Se han negado a muchas cosas que el mundo ofrece por agradar a Dios, por tener la vida eterna. Pero mire lo que sigue diciendo la Escritura. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Vemos que este personaje, aunque quería agradar a Dios,
había algo que era de más importancia en medio de su vida, y eran ¿qué? Sus riquezas. Porque dice la palabra de Dios que tenía ¿qué? Muchas. Y sabes, como lo dije anteriormente, hay jóvenes que han querido agradar a Dios. Hay pueblo de Dios que ha tratado de guardar los mandamientos de Dios, pero cuando Dios empieza a examinar sus vidas, puede ver que todavía hay cosas que esas personas no están dispuestas a dejar de lado. Y al estar en esa condición, sencillamente están cautivos por lo que ellos tanto anhelan, por lo que han guardado y dicen, no, yo esto no lo suelto. Hay jóvenes que le dicen a Dios, yo te quiero servir, yo quiero buscarte, pero déjame tener mi novia. Ay, yo quiero agradarte, yo quiero buscarte, pero déjame seguir viviendo en unión libre. Ay, yo de vez en cuando me puedo tomar unita. Y ¿sabes qué pasa? Que si tú has decidido seguir a Cristo Jesús, Él pide todo de ti. No pide un poquito ni la mitad, no, Él quiere todo de nosotros. Él no quiere que tú le des la mitad de tu vida, la mitad de tu tiempo, la mitad de tu amor. No, Él quiere que tú le des todo por completo. Que Cristo Jesús sea el todo de tu vida. Pero vivimos en una generación que quiere imponerle reglas a Dios. Quiere decirle a Dios, yo te sirvo a esta manera, solamente métete en estas áreas de mi vida, pero en esta área no me toques. Y si ese es el estado de alguna persona que está en este lugar, déjeme decirle que usted está cautivo espiritualmente. Porque la única manera de experimentar una libertad es despojándonos de todo y humillándonos delante de la presencia de Dios, rindiéndonos por completo a Él. Dice la palabra de Dios que el que quiere seguir a Cristo perderá su ¿qué? Su vida. Diga conmigo, perderé mi vida. Pero la perderá no para perdición, sino que la perderá al ponerla al servicio de Jesucristo para hallar la vida eterna. Amén. Y es necesario que nosotros entendamos esto, porque nosotros tenemos que examinar nuestros corazones y entender que si todavía hay algo que está ocupando el lugar que a Dios le corresponde en medio de nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y permitir que Dios nos ayude a despojarnos de todas esas cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted puede seguir su vida de esa manera. Usted le puede decir a Dios, no, yo esto no lo voy a soltar, y prefieres irte a disfrutar aparentemente lo que tú tienes, o por lo que tú estás desechando a Dios. ¿Y usted cree que Dios pierde? ¿Usted cree que Dios deja de ser Dios si usted decide irse tras esas cosas que están gobernando su vida? No, hermano. Pero nosotros sin Cristo, vuelvo y lo repito, no somos ¿qué? Nada. Necesitamos a Dios para todo. Y Dios está buscando una generación que no busque a Dios, óigame bien, para cumplir sus sueños, los sueños de ellos, sus sueños propios. Dios está buscando una generación que aunque tenga sueños, que aunque tenga metas, las entregue a los pies de Cristo y decidan cumplir los sueños que Cristo Jesús tiene con nosotros. Pero déjame decirte, como dijo un gran evangelista, ser adorador te va a costar. Seguir a Cristo y despojarte de todo te va a costar. Porque usted cree que es muy fácil despojarse de las cosas que usted ve. Usted cree que es muy fácil decir, ay sí, ya, está bien, dejo todo y me voy a seguir a Cristo. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Y yo por lo menos lo digo por mi testimonio. Yo recuerdo que cuando estaba apartado de las cosas de Dios y Dios empezó a llamarme, Dios empezó a inquietarme y yo quería servirle a Dios, yo quería buscar a Dios con todo mi corazón. Pero yo le quería poner reglas a Dios y yo le decía, Señor, yo te voy a buscar, yo lo dejo todo, pero déjame tener la novia que yo tengo ahorita.
Y esa era mi pelea con Dios. Yo le decía, pero ¿a usted qué le cuesta? Yo no me voy a ir a fornicar, yo no me voy a ir a hacer quién sabe qué cosas, pero déjeme tener la novia que yo tengo ahorita. Y el Espíritu de Dios un día me dijo, si me vas a seguir, tienes que dejarlo todo por mí. De lo contrario, ni me sigas, porque no vas a ver resultados en tu vida que yo pueda hacer. Y Dios le está diciendo a esta generación, es necesario que lo dejes todo por seguirme a mí. Porque ciertamente la recompensa de seguir a Cristo un día será más grande que cualquier cosa que esta tierra te pueda ofrecer, que cualquier cosa a la cual tú puedas estar aferrado en esta tierra. Necesitamos tomar decisiones radicales en medio de nuestras vidas, porque ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en medio de sus vidas? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Es necesario que lo dejes todo por seguir a Cristo. Y esto es algo que no es nuevo para ti, ni hace mucho no lo escuchabas. Esto es algo que Dios te ha venido hablando hace mucho tiempo. Es necesario que lo dejes todo por seguirme a mí. O de lo contrario, por más buenos que aparentemos ser, por más que queramos agradar a Dios, pero si no estamos dispuestos aún a entregar lo más preciado que hay en nosotros para seguir a Cristo, nunca alcanzaremos mayor recompensa, mayor fruto en medio de las cosas de Dios, en medio del camino de Dios. Podemos ver el ejemplo de Abraham. Dios un día le promete y le dice, te daré descendencia, tú tendrás un hijo, tu esposa dará a luz un hijo. Y aunque él ya era viejito, dice que tenía 100 años, su esposa ya tenía 90, pero Dios cumplió esa promesa. Y cuando Dios le cumplió esa promesa, le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Y muchos podrían decir, oiga, pero Dios sí es abusivo. ¿Cómo le va a pedir que le entregue al hijo después de haberle prometido y estar esperando tanto tiempo, y aún le dice, oiga, entrégueme a su hijo? Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Abraham no se opuso. Al contrario, dijo, está bien, si tú quieres que yo te entregue lo que tú me has dado, yo lo voy a hacer. Y a causa de eso halló tal gracia delante de Dios, que Dios le dio una descendencia sobre toda la tierra. Padre de multitudes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tu vida espiritual, tu camino como cristiano va a llegar a un momento en el que Dios te va a decir, entrégame tal cosa. Entrégame lo que para ti es más preciado. Aunque muchas veces Dios te lo haya dado. Y la pregunta es, ¿tú vas a tener el corazón de Abraham? Un corazón que le dijo a Dios, está bien, yo te entrego lo que tú me has dado, te lo entrego. O vas a tener el corazón del joven rico, que dice la palabra de Dios, que se fue, el joven le dijo, todo esto, dice el versículo 22, y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La vida cristiana no es un juego. Jovencita, jovencito, señora, señor, anciano o anciana, esto no es un juego. Esto no se trata de que yo vengo aquí un ratico para sanarme, para restaurarme, pero otra vez vuelvo a mis andanzas. No, porque Dios no puede ser burlado. O te metes en serio con Dios, o no te puedes meter con Dios. Si tú estás jugando a ser cristiano y sabes que hay cosas en tu vida que tú tienes que dejar, pero no las quieres dejar sencillamente, prefieres estar en ese estado de cautividad, tú no vas a ver un resultado en medio de tu vida cristiana. Y es por eso que muchos jóvenes un día iniciaron con gozo, con alegría a seguir a Cristo. Dijeron, ahora sí, yo lo dejo todo por seguir a Cristo. Pero cuando Dios les quiso probar lo que con palabras dijeron, pidiéndoles lo que más ellos querían, lo que más ellos anhelaban, esos jóvenes decidieron alejarse de Dios. Colócate sobre tus pies en esta hora. Y quiero terminar con algo específico.
Dios quiere seguir trayendo libertad a esta generación. Quiere libertarnos de la cautividad en esta hora. Pero hay personas que todavía están cautivas por el pecado, que todavía se deleitan en un pecado. No están dispuestas a rendirse, no están dispuestas a entregar ese pecado en medio de sus vidas. Y si tú no estás dispuesto a entregar por completo toda tu vida a Cristo, tú no vas a poder experimentar libertad en medio de tu corazón. No vas a poder experimentar lo que verdaderamente Dios quiere hacer en medio de tu vida. Y dice la palabra de Dios, solamente escucha. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Sabes, la palabra pudo ser sencilla, pero es algo específico, y es decirte, tú tienes que dejarlo todo por seguir a Cristo. Si tú quieres que de verdad Cristo haga una obra poderosa en medio de tu vida, si tú de verdad quieres conocer a Cristo Jesús, si tú quieres de verdad ver la gloria de Dios en medio de tu vida, es necesario que te niegues a todo. Es necesario que rindas por completo todas las áreas de tu vida delante de Dios, y permitas que Dios se glorifique en medio de tu vida. Permitas que Cristo sea tu esperanza, que Jesucristo sea lo único que tú más anhelas en medio de tu vida, la razón fundamental por la cual tú te levantas cada mañana. Oh Señor, ven y trae libertad en medio de esta congregación. Señor, ayúdanos a desprendernos, a despojarnos de todo lo que no es tuyo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo pecado que nos asedia, Señor. Ayúdanos a despojarnos, Señor, aún de ese viejo hombre, Señor, que quiere seguirse deleitando en el pecado. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar libertad en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Vamos, levanta tus manos.